Seco no. Bueno, ¿sabes qué me llama muchísimo la atención de tu libro, El Diccionario del Sexo, Francisco? Que tú tienes un enfoque muy serio, pero también me gusta mucho el sentido del humor, que es lo que hace también divertido leer tu libro. Como tú me decías hace un rato, es un libro que tú te puedes leer de 3 palabras en 3 palabras y vas como que cogiéndola suave, te diviertes, te ríes, porque además cuentas una pequeña historia acerca de cada palabra, y yo creo que eso lo tienes. ¿Por qué? Porque tú te basaste para escribir de pronto cada palabra en qué. Digamos, en la vida misma, pero aquello del goce y del placer no se mencionaba. Entonces después la cultura ha ido inventando poco a poco todas estas palabras para hablar de esa aventura maravillosa que es el sexo. Bueno, yo quiero saber qué te motivó a escribir el Diccionario del Sexo. Me motivó que el sexo es muy divertido. Yo pienso que el sexo es la mayor alegría humana, aún más que es un placer democrático. ¿Y a qué tipo de público va dirigido el Diccionario del Sexo? Este libro va dirigido a un fuente inagotable de placer. Ok. ¿Sabes qué quiero, Francisco? El significado de la palabra orgasmo. Como hablando de aquello de chuparse los dedos, de la delicia. ¿De dónde viene? No, digamos. Ya sabemos qué significan cuernos o cachos también, ¿no? O cachos. Bueno, solos y solas, si ustedes están muy interesados en aprender muchísimo acerca de palabras que usamos en el diario vivir y que hoy Francisco nos está contando detalladamente qué significa cada una, y está obviamente hablándonos acerca de su libro El Diccionario del Sexo, tiren el control al otro lado de la cama y por favor no se muevan, que ya regresamos. Los españoles, los franceses, quiero oír por favor que todos los solos y solas sepan cómo le llaman al condón los franceses, que habitualmente quieren ponerle charme. Una palabra súper bonita, sin camisilla de Venus ni pío. Eso es lo que voy a decir de ahora en adelante. Lo importante no es la palabra ni cómo la usen, pero que sí usen el condón o la camisilla de Venus, o como dirían en portugués, camisinha, ¿cierto? Ahora, toda educación sexual verdadera debería incluir prácticas de cómo colocar el condón. Sí. En Estados Unidos, por ejemplo, en el bachillerato les enseñan por ejemplo, con penes plásticos, cómo se debe colocar el condón, porque es muy importante. Sí, claro, porque igual el no saber ponerlo puede tener, o sea, puedes tener el riesgo de contraer alguna enfermedad porque de pronto lo pusiste al revés o no era el de la talla indicada y de pronto puedes sufrir un accidentico de esos, ¿no? Ponerse el condón puede ser parte del juego. Sí, saber ponerlo, saber hacerlo, puede ser un encanto más de la buena faena o del momento en el que tú estás con tu pareja. Hay formas muy divertidas, y si los solos y solas han estado muy pilas con los programas, sobre todo cuando hablamos de sexo, yo creo que ya les conté una muy buena y es con la boca. ¿Cierto? Formidable. Bueno, vamos con una palabra como consolador. Consolador, esa palabra es nueva, no tan nueva. Yo sé que muchas lo usamos, lo tenemos en la casa, pero a veces no sabemos por qué le llaman consolador. O nuestro amiguito del baño, como dice una canción por ahí. Canta la voz. Y con seguridad yo creo que la mayoría preferimos que sobre y no que falte. Sí, me parece bien, estoy de acuerdo. El tamaño ideal es el que la mano cubre. El que la mano cubre. Tampoco se pierda. Sí, no, es decir, que tampoco sobrepase demasiado. Pero es que tampoco la mano quede ahí buscando el más allá. Y la palabra lesbiana. La palabra lesbiana ahora ha venido a aparecer hasta en los periódicos como noticia internacional, porque el origen es la isla de Lesbos, en Grecia. Se dice que allí, también en la época de la Grecia clásica, vivía la poetisa Safo, que se considera como uno de los íconos en la historia del lesbianismo. Más exactamente, ella vivía en una población de la isla de Lesbos que se llama Mitilene. Entonces, como ella estaba allí dedicada a su poesía, al arte, y tenía toda una... Pueden decir, qué vaina. Qué vaina, pero con entusiasmo. Ok. Y la palabra masturbar o masturbación. La masturbación. Se manipularan sus genitales. Sí, es más, los hacían dormir con las manos por fuera de la sábana. Por fuera de la sábana. El alcance de la mano, sobre todo. Y la palabra coito, ¿de dónde viene?
La palabra coito significa simplemente en el latín juntarse. Okay. Y los animales nos juntamos para reproducirnos. Solamente que como